Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mari y hoy día vengo a compartirles una palabra que este último tiempo ha tocado mucho mi corazón. Y quiero partir contándoles que hace muy poquito me encontré en una situación muy cotidiana, tal vez para muchos de ustedes que están sacando revisión técnica y están revisando sus neumáticos. Hace poquito uno de mis neumáticos se rompió. Y yo sabía que tenía que cambiar no solo un neumático, sino dos neumáticos, lo cual significaba un costo bastante alto para que yo pudiera pagar. La verdad, yo no tenía el dinero para pagar esos dos neumáticos y me encontraba en una situación difícil porque sabía que tenía que cambiarlos, no podía moverme del auto, ya no podía esperar más y me encontraba en una situación en donde estaba fuera de mi control y no podía pagar el precio, no podía pagar el precio que costaban esos neumáticos. Y de repente eh, dije, no, yo tengo que orar y oré y el Señor proveyó para esos neumáticos y pagó el precio a través de una persona que me ofrendó ese dinero sin saberlo y me ofrendó el precio justo para que esos neumáticos fueran pagados. Esa escena me trajo una revelación tan grande a mí en este tiempo y trata sobre justamente eso, pagar el precio. Había un precio que había que pagar y yo no podía pagarlo, no me alcanzaba para pagarlo, pero Dios envió a alguien que sí pudo pagar el precio y pude comprar esos neumáticos. Y estuve meditando sobre esto un buen tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en situaciones en que no podemos pagar algo que tendríamos que pagar, pero con nuestros medios, solo con lo que tenemos, no nos alcanza? Y eso fue lo que Dios me reveló acerca del perdón. Sé que hemos escuchado muchas veces acerca del perdón, es algo que quizás como cristianos repetimos mucho. Incluso antes de ser cristianos, yo creo que es un tema que escuchamos sobre el perdón. He escuchado tantas frases sobre el perdón, sobre perdonar pero no olvidar, en el perdón hay olvido, y tantas personas cuestionándose cómo se debe perdonar. Y esa misma pregunta se le hicieron a Jesús, y hoy día creo que leamos juntos en Mateo 18, del versículo 21 en adelante, y dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pensando que había un número, ¿verdad? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús: Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó. Yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Oremos.
Bendito Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú nos recuerdas todo ese amor inmerecido a través del perdón. Háblanos en este tiempo, prepara nuestros corazones, Señor, y si hay algo que quieres hablarnos, aquí estamos dispuestos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parábola en donde Jesús usa para explicar acerca del perdón? Cómo su discípulo se acercó para preguntar, ¿hasta cuándo debo perdonar? Y a mí me parece curioso que él le haya preguntado cuántas veces nosotros hemos dicho, ¿hasta cuándo te puedo perdonar? Quizás nuestra paciencia o nuestro límite es mucho menor que incluso 7 muchas veces con algunas personas. Y me encanta leer esta historia sobre el siervo que le fue perdonado. Jesús nos muestra en esta historia cómo hubo un hombre a quien tenía una deuda tan grande que no podía pagar por sus propios medios y cómo se le había perdonado todo. A pesar de que no tenía cómo pagarlo, él solo rogó y fue escuchado. Sin embargo, cuando él se encontró con la persona a quien le debía, que era un valor muchísimo menor, él lo agarró por el cuello, dice. Y cuando el hombre le suplicó que era lo mismo que él había hecho, él no lo perdonó. Él quiso que le pagara todo, no se compadeció de él. Y sé que esta historia parece fuerte y nosotros nos sentimos más identificados con la parte de la historia en donde se le perdonó lo que no podía pagar. Pero me he preguntado si realmente entendemos lo del perdón inmerecido. Si realmente hay alguien a quien sentimos que no podemos perdonar. Quizás hoy te encuentras en esa situación y has guardado en tu corazón por días, por semanas, por meses, por años, quizás toda tu vida. Has guardado y has atrapado ese perdón sin concederlo. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Quizás una de las respuestas en la que puedo meditar, que parte de lo que nos cuesta y la razón por la que nos cuesta perdonar es porque quizás no hemos entendido esa gracia inmerecida de Dios. No entendemos, como dice en Salmo 23, que fue puesto un banquete para nosotros y que podemos acceder a Él y que nos puso una mesa servida para que estuviéramos con Él gratuitamente, por amor, de manera inmerecida. Y nosotros podemos acceder a ella y disfrutar con nuestro Padre en esa mesa, aún sin haber hecho nada, sin merecerlo. Así también, con ese mismo amor inmerecido en que nos sentamos a esa mesa con tanta autoridad y que nos encanta pasar ese tiempo con Dios. Ese mismo lugar tiene el mismo precio, el mismo amor inmerecido. Fue a través del perdón inmerecido. Cuando nosotros fuimos perdonados, no había nada bueno en nosotros. No nos alcanzaba, así como en la historia de los neumáticos, en el principio, no nos alcanzaba para pagar el precio. Ni siquiera podíamos pagar un pedacito de ese precio. Nosotros no podemos pagar ni siquiera un pedacito por el uso de esa mesa. Jamás podremos pagarlo. Si por un segundo pienso que yo, por mis propios méritos, por ser quien soy, sin Dios, puedo pagar un pedacito de esa gloria, es porque no he entendido el perdón que se me ha extendido. Nosotros a veces pensamos que lo que nosotros hacemos no es tan grave como otros, las cosas que otros han hecho. De alguna manera, de una manera quizás incluso muy inconsciente, pensamos que merecemos el perdón. No he sido tan malo, yo no hice algo tan malo como lo que me hicieron. Y creemos que sí merecíamos el perdón de Dios. Y a veces por eso nos cuesta perdonar a otros,
porque sentimos que es injusto extender ese perdón a quien no lo merece. Pero la verdad es que nosotros no tenemos cómo pagar ese precio. Bastaba un pecado para perder el acceso. Jesús pagó el precio y pagó por todos mis pecados, por todos tus pecados. Y nos regaló ese perdón que no merecíamos. Y además nos pidió extender ese perdón a otras personas. Entonces, cuando yo no quiero perdonar a otros, lo que estoy diciendo es, de alguna manera, yo sí merezco ser perdonado, pero tú no. Porque tú no lo mereces y pareciera que yo sí. Cuando yo logro entender que yo tampoco merecía ese perdón, tal como el otro no lo merece, sin embargo, me fue dado, como en la historia que leímos recién, esa gran deuda fue perdonada. ¿Cómo yo no podría perdonar la pequeña deuda que otro tiene conmigo? Quizás alguien te causó dolor, un dolor que cargas hasta ahora. Y lo que pasa con la falta de perdón es que cuando nosotros no perdonamos, como si pusiéramos una cadena entre la otra persona y nosotros. Lo que hace es llevar esa atadura donde quiera que vamos, que nos movamos, nosotros lo llevamos. Quizás incluso hasta la persona no tiene idea lo que nosotros sentimos, pero somos nosotros los que cargamos con esas cadenas y además nuestro corazón se llena de amargura y vivimos nuestra vida encadenado a esas personas. Cuando nosotros extendemos el perdón que Dios nos extendió a nosotros por gracia, por amor, lo que yo hago es romper esa cadena y ya suelto y ya me desligo de el dolor y del daño. No significa que el dolor va a pasar o va a desaparecer, pero significa que yo puedo entender que lo que yo recibí es lo que yo puedo dar. Y libero a esa persona de mi vida y del dolor que me causa. Imagínense cargar con este peso a donde quiera que vayamos. Imagínense si ese perdón no es solo la falta de perdón con uno o con dos, sino con varias personas. Cuando logramos entender que Dios canceló ese precio, nos perdonó esa deuda que yo no puedo pagar, nos liberó, y no solo nos liberó, nos permitió sentarnos a su mesa, aún sin merecerlo. Lo que espera de nosotros es que nosotros podamos con ese mismo amor, sin condición, entregarlo a otro y permitirle que otro también pueda sentarse a su mesa. El diablo lo que hace cuando nos tiene encadenados es tomar el control de esa situación. Y quizás hubo algo que estuvo fuera de tu control y que te causó dolor. Pero eso nos impide recibir esta herencia que Dios nos da. ¿Cómo podría yo sentarme a la mesa con libertad con mi padre si tengo encadenado a otro? Y no quiero entregar lo que Dios me dio por gracia. El diablo ya se robó bastante de lo que Dios nos quiere dar. Él ya ha robado bastante y no quiero entregarle más. Esa es mi decisión. Yo no quiero que el diablo tenga mi paz, mi libertad, mi gozo. Él no tiene ese poder para encadenarme. Yo se lo doy. Cuando yo no quiero perdonar, yo mantengo esa puerta abierta y yo le concedo ese poder de tenerme atado. ¿No te parece que ya el diablo ha tomado mucho lugar? Yo al menos no quiero cederle ni un centímetro más. No quiero negarle a otros lo que Dios me dio a mí. Cuando pienso en esta historia, y sé que quizás a ti también, puedes ver esa injusticia. Puedes decir, ¿cómo él no pudo perdonarle? Tiene una deuda tan pequeña cuando recién se le había perdonado muchísimo. Bueno, eso somos nosotros. A nosotros se nos perdonó todo y nos dio acceso a la vida eterna. Lo que debemos hacer es perdonar, es dejar ir. Dejar que Dios además sane nuestro corazón, limpie nuestro pasado
redima nuestro pasado. Incluso cuando perdonamos, puede incluso uno mirar hacia atrás y empezar a verlo de otra manera. Ese perdón nos hace libres, nos trae vida. Hoy día quiero invitarte a que puedas disfrutar de esa libertad en Dios. Podamos disfrutar de su presencia en plenitud. Y quiero preguntarte, ¿hay algo que otra persona ha hecho y que te ha dañado y que sientes que no puedes perdonar? Quiero que te preguntes, ¿por qué crees que no puedes perdonar? ¿Qué hay detrás? ¿Te parece injusto? ¿Te parece inmerecido? Ahora quiero que pienses en lo que Dios hizo por ti. ¿Te parece que fue justo que Jesús muriera por ti? ¿Crees que tú sí lo merecías? Tú eres el hombre como el de la historia o la mujer a quien se le perdonó la gran deuda. Hoy día te invito a perdonar esas pequeñas deudas que quizá a nuestros ojos son enormes y entregar ese perdón. Es la única manera que podemos decir con seguridad y certeza que hemos entendido lo del perdón inmerecido. Si no, quizás estarás luchando con la gracia. Quizás estarás luchando por no entender que nosotros no merecíamos, no podíamos pagar ese precio. No le exijamos a otro que lo pague. Quizás incluso la persona que te lastimó ni siquiera está viva. Aún así puedes perdonar. Dios quiere que lo hagas, porque además traerá descanso a tu alma, renovará tus pensamientos. Dios quiere hacer una obra en ti. Que quiero invitarte a que puedas entregar eso que sientes al Señor. Yo no sé tu historia, yo no sé qué has vivido. Y cuando pienso en este mundo caído, no puedo pensar en la maldad en la cual hemos sido sometidos. Y sé que hay daños que parecen irreparables. Pero Jesús dice, vengan a mí, todos los que estén cargados, traigan a mí sus cargas. No hay nada que Jesús no pueda tomar, aun cuando parece tan irreparable. Él puede sanar. Él quiere tener la oportunidad de sanar. Él quiere tener esa oportunidad de que tú le entregues ese dolor a sus pies y recibas el abrazo del Padre que te consuela. Hoy día quiero invitarte a darle la oportunidad a Dios a que sane tu corazón. Él puede hacerlo. No hay nada imposible para Él. Y además decirle, sí, no quiero ser como ese hombre que no perdonó, porque tú ya lo hiciste conmigo. Así que quiero invitarte en esta hora a que oremos. Y no es por sentimiento, no es porque sientas, digas, sí, ahora siento que quiero perdonar. Es una decisión. Es decirle sí a Dios. Creo lo que tú me diste, creo lo que tú hiciste conmigo. Y como creo en eso que tú hiciste conmigo, yo quiero hacerlo con otro. No porque lo sienta, no porque esté lista o listo, sino por fe, porque creo en tu palabra. Así que quiero invitarte en este tiempo a derramar tu corazón ante Él, a permitirle llegar a ese espacio que ha estado guardado, sellado, cerrado y arrastrando estas cadenas por años. Quiero invitarte a que les dé la oportunidad de cortar esa cadena. Que oremos y piensa si hay alguien a quien, o más de una persona a quien sientes que no puedes perdonar. Quizá alguien de tu infancia, alguien te lastimó en tu infancia. Hoy es el momento de vivir en libertad. Oremos. Padre, aquí venimos como hijos tuyos y traerte nuestro corazón dañado, nuestro corazón que ha sido lastimado por decisión de otras personas.
Padre, quizás no hemos entendido el perdón inmerecido que tú nos diste. Quizás no hemos entendido 100% ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, sin merecerlo, y pagó ese precio que nosotros no podíamos pagar. En esta hora queremos derramar nuestro corazón y entregar estas cargas a ti. Eso que quizás alguien ha arrastrado por años, por largo tiempo, y que siente que está atrapado, atrapada en el pasado. En esta hora te queremos dar toda autoridad a ti para cortar esas cadenas y decidimos perdonar, perdonar con el mismo perdón que hemos sido perdonados. Entregamos todo ese dolor a ti en esta hora, sabiendo que eres tú el único que puede sanar. Bendecimos a la persona que nos lastimó y confiamos en que tú harás grandes cosas con nuestra vida y con ese pedacito de estaba atrapado. Redímelo, Señor, redime el pasado. Ayúdanos a vivir en tu libertad. Queremos vida y vida en abundancia. Gracias. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor. No había otra manera de nosotros lograrlo. Tú lo hiciste posible. Gracias por ese amor inmerecido. Y tal como ese hombre que debía tanto, le fue perdonado tanto, así estamos nosotros, agradecidos por ese perdón, por el pago que tú diste por nosotros. Gracias te damos y toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este sea el inicio de cada día poder perdonar y vivir en esta libertad. Que Dios te bendiga.